Buenas chiques, ¿cómo va? ¿Cómo andan? La propuesta de hoy va a ser darles simplemente títulos de una obra que la leí hace ya bastante tiempo y me parece interesante para la cátedra de ESI que tenemos poder recuperarla y abordarla. Es un libro que su primera edición fue en el 2013 y se llama La pasión erótica del sátiro griego a la pornografía en internet. Es de Ercole Lizardi, un uruguayo muy prolífico en todo lo que implica escritura, una prosa realmente muy interesante, muy profunda, muy estudiada, muy detallista, un trabajo arqueológico. Realmente es este libro, ojalá lo puedan comprar, lo puedan conseguir, porque si bien yo hoy voy a tratar de reducirlo y de resumir un poco algunos puntos de este libro, realmente es inabarcable digamos, la profundidad en la cual él va a sondear y describir algo muy interesante y no muchas veces trabajado, que tiene que ver con las figuras que ha tomado a lo largo de la historia de la humanidad la sexualidad y el amor. Si tuviésemos que definir a la sexualidad en el siglo XXI, ya claramente podríamos pensar que no es la genitalidad, que la puede incluir, pero que no es la genitalidad, que la sexualidad tiene que ver con la identidad, tiene que ver con las elecciones sexuales, tiene que ver con los deseos, con lo que uno siente, con lo que uno elige, tiene que ver con especialmente la autopercepción de quién es y cuáles son los objetos que nos generan placer o las situaciones que nos generan placer. Ya Freud en 1905 había hecho una gran división entre sexualidad y genitalidad. Sin embargo, cuando en la Argentina se sanciona la ley de educación sexual integral en el 2006, hubo que agregarle la palabra integral como para reforzar esta idea que la sexualidad no es solo la genitalidad y que la idea de sexualidad hasta el momento en general estaba como más trabajada en las escuelas desde lo preventivo y no desde lo informativo, y había un sesgo de todo lo que no se podía hacer y no de lo que sí se podía hacer con cuidados. Hago un paréntesis muy breve. Cuando se sanciona la ley de ESI en la Argentina, como cuando se le hace un agregado y una reforma en el 2018, a raíz de que en la Argentina no es factible que en ese momento se sancionara la interrupción voluntaria de embarazo. Hoy sí Argentina tiene una interrupción legal y una interrupción voluntaria del embarazo. En ese momento se planteó, bueno, no había salido aprobada esa ley, entonces que se profundizara la ESI en las escuelas. Hoy se habla más que de la ESI, de la EIS, que es la educación integral sexual, pero esta idea que aparecía en algunos grupos de derecha, ¿no?, sobre primero no avalar un proyecto de ley sobre interrupción legal de embarazo, luego no permitir que se desarrolle la ley de ESI, que desde el 2006 ha transitado por tantos cambios y que son leyes necesarias para restituir derechos, tanto como la de fertilización asistida, matrimonio igualitario, ley de salud mental y tantas otras que muchas veces las llamamos las ley 26 porque son 26.000, ¿no?, y algo. Una de las cosas que se planteaba en esos grupos antiderechos era el hecho de que si en la escuela se hablaba de sexualidad, se estaba adoctrinando. Es decir, que los profes lo que hacíamos era dar una bajada de línea que tuviese que ver con
la diversidad, la identidad autopercibida, y que estos temas eran temas como muy particulares a los cuales solo la familia podía abordar. Y que se pensaba que como el marxismo supuestamente habría fracasado, se buscaba una nueva disputa de clases o de gente en torno a quienes estaban a favor, ¿sí?, de la sexualidad y de la información sobre la sexualidad, y quienes no. La ONU, UNICEF, fueron muy claros hasta los observatorios de género, en exponer algo muy interesante que la mayoría de los profes sabíamos, pero que igualmente nos faltaba ese aval, que de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a los estudios, si estoy hablando de UNICEF, estoy hablando de la OMS, estoy hablando, sí, de organismos internacionales, lo que planteaban es que en realidad les chiques, las personas, cuanto más sabemos sobre sexualidad, lejos de incentivar la sexualidad y acelerar los tiempos de a lo mejor una relación sexogenital, las personas tardaban más en acceder a sus relaciones sexuales porque teniendo información podían elegir. Y si accedían a una relación sexual, genital, podían estar informadas de cómo cuidarse, pero por sobre todas las cosas podían elegir. Y podían tener información para poder decidir, lejos de acelerar, ¿sí?, algo así como un descontrol social y sexual en torno a estos temas. Todo lo contrario. Cuanto más se trabajaba en las escuelas estos temas, más podían elegir y más podían cuidarse las chiques. Por último, gracias a esos profes que han trabajado incansablemente en la ESI y lo siguen haciendo, aumentaron significativamente las denuncias por abuso sexual, que sabemos que en el 70% de los casos ocurre en el seno de las llamadas familias. En ese sentido, la ESI es una herramienta que tenemos que seguir militándola. La ESI del 2006 no plantea lo mismo que la ESI de ahora, vamos cambiando a medida que se van ganando derechos. En la ESI del 2006 en Argentina no teníamos aún el matrimonio igualitario ni la ley de identidad de género. Bueno, esto era una introducción. Este libro que les comenté de este uruguayo que escribió este libro, que repito, para que lo puedan comprar, La pasión erótica, del sátiro griego a la pornografía en internet, Ercole Lizardi. Él va a hacer una gran división entre dos paradigmas. Él va a llamar paradigma fáunico y paradigma amoroso. Cuando él hable del paradigma fáunico, va a estar hablando de ese sistema, de esas creencias y mitos o realidades que existen en torno a la sexualidad genital más carnal posible. Y cuando hable del paradigma amoroso, va a hablar de todo lo que tiene que ver con la ternura, lo mediatizado, lo amortiguado de la sexualidad. Y él ubica, yo voy a hacer un paneo muy general porque hay detalles que imposible de contarlos en una charla. Él ubica que hay en este paradigma fáunico de la carnalidad y el paradigma amoroso, estos dos paradigmas del amor y de la sexualidad, hay como una manera de ir adaptándolos y de pensándolos a lo largo de la historia a partir de ciertas figuras que se hacen como muy significativas de estos paradigmas. Y es así que él va a decir que en un primer momento, en Grecia y en Roma, estamos hablando alrededor del siglo VI a.C., la forma que adquiere el paradigma fáunico, ese paradigma brutal, carnal, sexual,
genital de satisfacción y de placer por lo terrenal, va a tomar la forma de dos homúnculos, lo llama él, dos seres graficados, mitad humanos y mitad animales, bajo la forma de cierto macho cabrío, que en Grecia serían los sátiros y en Roma los faunos. Hay muchos textos y también hay muchas obras de arte que los grafican y los ubican. En general son seres itifálicos. Itifálicos plantea el tema de la erección y estar como siempre dispuestos a las relaciones sexuales. Y los sátiros y los faunos tenían como la particularidad de ser homúnculos casi humanos que atacaban especialmente a las mujeres y que generaban como una situación de amenaza constante. No hablaban, no tenían posibilidad de expresión porque eran pseudoanimales y que en la mitología lo que generaban era una situación de violación, pero que por momentos se transformaban en seres deseados por su inconstancia y por su falta de desarrollo en cuanto a que no había posibilidad de satisfacción, siempre había deseo constante. A partir del cristianismo, a partir especialmente, ¿no?, del siglo II, siglo III, más avanzado hacia la Edad Media, ya estos faunos y estos sátiros empiezan a tomar la forma en la literatura, en la pintura, en la escultura y en la Biblia misma de Satanás. Lo que antes llamaban sátiros y faunos ahora aparece bajo la forma de Satanás, que es como una manera de nombrar al diablo, que es quien tienta con placeres carnales al ser humano. De hecho, es el culpable de que el ser humano peque y tenga su pecado original a partir de la introducción de la manzana que come Eva y le da a Adán, manzana prohibida, manzana que tiene que ver con la sabiduría y el conocimiento. Acuérdense que hay un video que tenemos en el canal sobre Giorgio Agamben, Desnudez, donde Giorgio Agamben claramente ubica ese momento como un momento central donde pasan de haber cuerpos desnudos a haber cuerpos desnudados. Adán y Eva en ese primer momento, para quienes somos agnósticos, en esa mitología, para quienes son religiosos, en esa historia, poseen algo muy claro a partir de la situación de pecado y la situación de infringir una ley y de realizar algo en contra de la palabra de Dios. Lo primero que sienten es vergüenza, y al sentir la vergüenza inmediatamente se cubren sus partes pudendas, porque empiezan como a conocer y a pertenecer a lo que sería lo humano, ¿no? Entonces ahí son expulsados del paraíso y estamos hablando del pecado por saber, ¿no? El pecado por conocer, algo que en general a muchas religiones abrámicas, muchas religiones como el Islam, como el judaísmo, como el cristianismo, la Edad Media ha sido muy dura con el conocimiento, ¿no? No había posibilidad de conocer porque estaba todo explicado en un texto sagrado que es la Biblia, y quien quisiera conocer más allá de ese texto estaba pecando y era pasible de ser llevado a una hoguera, a la llamada Inquisición. Ese Satanás que aparece a partir de la Edad Media es un Satanás que tiene algo muy particular y que lo diferencia de los faunos y de los sátiros, y es que no tiene tanto la particularidad como de abuso, de violación, de aparecer y seducir a la persona, sino que el Satanás viene como a instar al ser humano a que evalúe todos los placeres carnales que se puede estar perdiendo por seguir a una ideología que plantea que los placeres no deben ser
terrenales, sino celestiales, espirituales. Por lo tanto, el placer de la carne empieza como a ser el tema de Satanás, ¿no? Como que eso sería lo que más pegaría al ser humano en cuanto a la tentación. Piensen que estamos en la Edad Media y piensen que en el siglo aproximadamente, ¿no? en el siglo hasta el siglo VIII, la manera de poder ser perdonado ante pecados era la confesión, ¿no? Antes del siglo VIII, solamente una persona se podía confesar una vez en la vida. Por eso en general lo hacían a poco de morir. En cambio, a partir del siglo VIII empieza a aparecer la confesión como algo cotidiano, como algo a demanda, y donde alguien contando su pecado puede ser salvado. Hago un paréntesis muy breve y acá no puedo dejar de llamar a Michel Foucault y a lo que Michel Foucault llamó el poder pastoral, que tiene que ver con que un sacerdote, alguien que está en su confesionario, escucha todo de una persona, escucha lo que otras personas no escuchan, porque hay un secreto que es el secreto de la confesión, que es inviolable, y tiene la posibilidad de influir sobre esa persona a partir de ese diálogo casi personal que se da, donde el poder pastoral es el poder de la información, saber lo que otras personas no saben. Hay como un antecedente en el psicoanálisis, ¿no? En el psicoanálisis también hay algo, no de la confesión, pero sí del diálogo y del secreto profesional. También me interesa mucho cuando alguien... Hay dos conceptos que a mí en general no me gusta utilizar. Uno es cuando alguien dice que va a comentar su elección sexual, y en general si es una elección sexual no normativa, como podría llegar a ser la homosexualidad, la bisexualidad o identidades de género autopercibidas, y habla de confesar. Te confieso, ¿no?, que soy gay, que soy bisexual. En realidad la confesión tiene mucho que ver con lo pecaminoso, ¿no? A lo sumo alguien cuenta o no. Y otra frase que a mí me molesta mucho es la de salir del armario, que yo sé que mucha gente la usa y no está mal, y me parece que es una frase que se entiende a qué hace referencia, pero me parece que está bueno pensar que en su origen esa frase estaba muy relacionada con otra frase, que era que todos tenemos un muerto en el armario, ¿no? Para decir que todos tenemos algo oculto. Y esto de la relación de salir del armario, yo creo que, como dijo alguna vez una feminista que quiero mucho, me dijo, en realidad en el armario hay ropa, no hay personas. Y por otra parte, hay algo interesante que es lo que uno cuenta no tiene que ver con algo del orden de lo muerto, ¿no? Sino queda algo así como ubicado en un lugar de criminal, el que sale del armario. Así que me parece que a lo sumo uno, qué sé yo, cuenta, comparte. Me gusta más compartir, no compartir, ni siquiera contar. Perdón. Bueno, estábamos en Satanás, invitador al pecado, la diferencia entre pecados capitales y entre pecados terrenales y pecados más celestiales. Y por otro lado, aparecía el tema de la confesión, decíamos, ¿no? Y después, ya en el siglo XVIII, los confesionarios empiezan a aparecer hasta en la estructura, ¿no? Antes era una charla muy directa, y los confesionarios, donde aparece algo muy marcado en los confesionarios tradicionales del siglo XVI, que es la posibilidad de no ver al sacerdote. Hay algo interesante, si ustedes van a las iglesias, hoy hay muchas iglesias donde muchas veces se hace confesiones donde uno habla con el sacerdote, pero en el siglo XVI empieza a aparecer algo muy interesante en la estructura de los confesionarios, que es esa reja, esa distancia donde el sacerdote es solo una voz que le dice algo a otra persona, y ahí
se conforma esa voz, se potencia esa voz con cierta cuestión mística, ¿no? Como si no fuera un diálogo de pares, sino un diálogo casi con Dios, donde escuchar una voz y no poder ver la imagen de esa persona, aparece algo como muy del orden de lo moral y de lo sancionatorio. Además, siempre después de una confesión, hay algo que hay que cumplir para ser perdonado. Hay algo del orden de algún castigo, ¿no? Por más que sea un castigo leve. Satanás, en realidad, aparece con distintos nombres: Belzebú, el diablo. Bueno, cuando veamos Fausto también vamos a ver un poco cómo aparece Mefistófeles. Pero aparece algo interesante, que es el tema de Satanás como es esa persona, ese ángel caído, ¿no? Ese ángel caído que genera que en el siglo VI el Papa Gregorio Magno instale y comunique los 7 pecados capitales. Como ya estaban los mandamientos, los órdenes sagrados, aparecen los pecados capitales que, si ustedes los conocen, están muy relacionados con deseos. Entonces aparece la represión de los deseos como medida fundamental para la civilización y también para la posibilidad de acceder a una vida terrenal luego de morir. Es decir, el feudalismo en esto encarna claramente una idea que es: cuanto más se sufre en la tierra, más ganado se tiene en el cielo. ¿Y cuáles son los sufrimientos? Los sufrimientos son los sufrimientos de soportar a los feudales, soportar el maltrato, soportar la explotación y negarse a todo lo que tuviese que ver con las satisfacciones. Otro paréntesis interesante es que en toda la época feudal, y a partir especialmente del siglo VII y especialmente en el siglo VIII, que empiezan a aparecer de modo masivo los espejos, había una prohibición explícita de que el campesinado tuviese espejos. Para eso se elevaba el costo de los espejos, que se habían creado en Venecia, y tenía que ver con que el campesinado no pudiera verse reflejado en una imagen y registrar las marcas que el trabajo había dejado sobre su cuerpo y el sufrimiento. En este sentido, también son todos sistemas que van como interseccionalmente contribuyendo con la explotación. Seguimos con esta forma que va tomando el paradigma fáunico o el paradigma amoroso, y pasamos ya dentro de lo que es el siglo XVII, en Europa especialmente. Ya no se va a hablar de sátiros ni de faunos, no se va a hablar de Satanás. Se va a seguir hablando, pero la literatura empieza a darle otra forma, que es la forma del Don Juan, que es otra manera de pensar a un hombre seductor, mentiroso, un hombre que buscaba cualquier estrategia y artimaña para poder seducir mujeres y tener relaciones sexuales con mujeres. Un hombre que, como les decía antes, el poder de seducción no era un poder de seducción para dar lugar a una relación amorosa o afectiva, sino el poder de seducción radicaba en que el Don Juan era el que sabía de las mujeres. Era el que había estado con tantas mujeres que toda mujer querría ser deseada por ese Don Juan, porque sería el que sabría complacer a una mujer y sabría de qué se trata una relación sexual genital placentera. El Don Juan, a mí me gusta mucho la ópera de Don Giovanni, ¿no? Me parece que es muy gráfica en esto. El Don Juan es aquel que no seduce para un fin posterior de relación perdurable, sino
una cuestión absolutamente de descarnada de sexualidad y de descarga y de utilización de la mujer como descarga inmediata. Pero de este lugar de seducción a partir de Molière, que también lo escribe sobre Don Juan, bueno, y tantos otros autores, se remarca mucho esto de la experiencia, donde la experiencia sería algo donde la mujer no podría resistirse, porque ante un varón que tuvo tantas relaciones, tantas experiencias, tanto acceso a la mujer, tenía este halo de saber qué es lo que quiere. Y al saber qué es lo que quiere aparecería ese acto de seducción. En ese punto aparecería la seducción del Don Juan. En ese sentido aparece esta idea de que ya el demonio empieza a tomar una forma humana, porque ya no es un homúnculo donde es mitad hombre, mitad animal, no es un ángel caído, no posee animales como Satanás. Empieza a aparecer con características humanas. Don Juan es una persona, es un hombre que simplemente ya tiene todas las características para pertenecer a la humanidad. Y sería el modo en que el demonio o Satanás tomaría forma en esta época y en este siglo, especialmente XVII, XVIII, donde aparece en el XVIII especialmente la modernidad con el amor cortés y el romanticismo, que en otra clase y en otro video lo fuimos charlando y lo comentamos que como movimiento no artístico, sino como movimiento especialmente cultural, el romanticismo ha sido un gran movimiento de debilitamiento de lo femenino, ¿no? En esto de la posibilidad de la conquista, de la seducción, los amores a largo plazo, las cartas, el tema del no acceso directo a la mujer, sino de los prolegómenos para poder acceder a ella, aparece algo del orden de empezar a ubicar a la mujer en un lugar donde el romanticismo le propone una serie de proyectos de vida como el ser madre, tener familia, ser ama de casa y claramente imposibilitar su libertad, bajo la forma de amor y bajo la forma de lo que socialmente se esperaba en ese momento. ¿Por qué digo el debilitamiento? Lo dije en otra clase, porque aparece el tema muy importante de la estética y de la moda, donde la mujer debía ser frágil, muy impresionable, muy femenina en el sentido de lo que se entendía en ese momento como alguien frágil, delicado, con características de debilidad, donde a medida que se construía este modelo de mujer frágil y débil, se construía simultáneamente un modelo de varón dominante, patriarcal, violento y dominador, ¿no? Entonces aparece acá una interesante mistura en la historia de cómo se crea la debilidad femenina, que sabemos que no es así, porque si en la historia tenemos en cuenta, en nuestra historia latinoamericana, tenemos en cuenta la invisibilización de muchas mujeres durante las guerras de independencia y tantísimas épocas históricas, no encajan en este paradigma de fragilidad. Y no solamente con Juana Zurduy, tenemos infinidad de casos de mujeres que han estado durante el nacimiento de nuestra patria y antes también a caballo y peleando a la par de los hombres. Esto creo que tiene mucho que ver también con un mito y con un cuento y con una necesidad de creación de una feminidad débil para ser dominada. Luego, bueno, Molière, Mozart ha trabajado, ¿no?, con Don Juan, Don Giovanni, interesante obra, tanto en Molière como en Mozart, la ópera interesantísima.
Se supone que hubo algún encuentro este Don Juan que probablemente existió con Mozart. Y a partir de ahí les contaba que era la necesidad de una mujer de ser deseada. Pasando a otro paradigma fáunico, aparece ya en el siglo XVIII, que es el que acabábamos de nombrar con el romanticismo, se empieza a superponer con el Don Juan, empieza a aparecer Giovanni Casanova, ¿no? Quien no ha escuchado una vez que alguien era Casanova, ¿no? Que no sé si en esta generación, pero en otras que yo he escuchado. Fulanito es Casanova, ¿no? Pero como alguien que bueno, surge en Venecia, existió, escribió sus memorias, comentó sus 132 romances, y en un libro que se llamó La historia de mi vida, que se publicó en 1797, ya el muerto. Y fue, a diferencia de Don Juan, el que más recurre al engaño sutil, es generoso, respeta la etiqueta. Es una persona que no tiene en cuenta las restricciones de edad, no tiene una edad determinada, y aparece como un hombre que ya no tenía esta capacidad solamente de seducción, donde las mujeres a lo mejor por eso querían ser tomadas o tener algún vínculo con él, sino vuelve a aparecer la idea de peligrosidad. ¿No? Vuelve a aparecer la idea de peligrosidad a partir del engaño que generaba Giovanni Casanova. Pueden leer sobre Giovanni Casanova, no voy a entrar en más detalles, pero hay películas además interesantísimas. Este autor que venimos nombrando y que recomendamos su libro fervorosamente, que se llama Ercole Lizardi, uruguayo, da cierre a su libro con otro paradigma fáunico, otro paradigma carnal, más actual, que tiene que ver con el cuerpo pornográfico. Ya no estamos hablando ni de sátiros y faunos, no hablamos de Satanás, no hablamos de Don Juan, no hablamos de Casanova, ya estamos hablando del cuerpo pornográfico. El cuerpo pornográfico comienza a aparecer ya en la Revolución Industrial, aparecía mucho antes, en la Edad Media, a partir de algunos óleos y algunas ilustraciones que había en algunos libros en los monasterios, pero en general el concepto de pornografía comienza a aparecer para hacer referencia a un concepto arqueológico, que era el encuentro en la arqueología de objetos prohibidos. Cuando en la arqueología se hacían algún tipo de investigaciones y aparecía algún objeto relacionado con la sexualidad, ya sea una pintura, una escultura, objetos en sí utilizados para autosatisfacción, a eso obsceno se lo llamaba pornografía, ¿sí? Algo que se ubicaba en ese sentido. Después la pornografía empieza a masificarse en un primer momento en la burguesía, a partir de dibujos, a partir de ilustraciones, a partir de lecturas, a partir de desarrollos de gráficos muy explícitos, de desnudos, y con el advenimiento de la fotografía ya empezamos en el siglo XIX a lo que sería la producción industrial de la pornografía. Comienza a transformarse gradualmente en un comercio y en una herramienta de producción, donde los daguerrotipos, que eran esas primeras fotos, en general siempre pensadas para los varones, que eran quienes tenían el poder adquisitivo para comprarlas. Y además también se pensaba que la mujer no podía acceder a ese material. La pornografía empieza a aparecer con daguerrotipos, imágenes de mujeres desnudas, relaciones sexuales explícitas, y con la masificación ya no del daguerrotipo sino de la fotografía, ya empieza a acceder más a lo popular y empieza a transformarse en una gran industria
con muchísimo consumo y con muchísimas regalías. En ese sentido, ya incluso con la posibilidad del cine, con la posibilidad de la filmación, empieza a aparecer la pornografía como una industria realmente muy redituable. Es interesante pensar a compañeras feministas cuando plantean claramente que siempre la pornografía ha sido pensada para el hombre. De hecho, las acciones o las relaciones pornográficas que se filman siempre están muy pensadas para la mirada masculina. Recién hace poco tiempo comienza a aparecer una pornografía más para mujeres, pensada desde el ojo de una mujer o desde una disidencia o desde una persona lesbiana. Y acá aparece algo interesante que nos remite al inicio, ¿no? Donde muchas veces lo que mucha gente teme de la ESI, de que se hable de sexualidad, tenemos que compartir y comentar que para muchas personas la educación que han recibido con respecto a la sexualidad ha sido la pornográfica. Y cuando hablamos de la pornografía y del cuerpo pornográfico, especialmente en este momento en donde hablamos de la masividad de Internet, de lo que estamos hablando es de también la técnica que aparece atravesando los cuerpos perfectos, cuerpos realmente maravillosos, con posibilidades de dotaciones y de prácticas que no son las que a lo mejor la mayoría de las personas podemos tener, que también muchas veces es necesario en esta idea de ciertos cuerpos hegemónicos poder cuestionar, porque muchas veces pareciera como que si alguien no tuviese esos modelos, esos estereotipos, esos cuerpos, no podría tener relaciones genitales sexuales, porque sería como el modelo del siglo XX-XXI, ese cuerpo pornográfico, ese cuerpo inagotable, ese cuerpo perfecto, que excluiría, por ejemplo, a personas de adultos mayores, personas con otros tipos de cuerpos, donde la cancelación del deseo sexual no tendría que ver más con una cuestión biológica, sino con una preparación psicológica para determinar que hasta determinada edad se puede ser un ser deseante sexual y genital y no en otra. Y esto muy pensado desde la pornografía también, donde empieza a aparecer algo que se transforma como en modelos de identificación, ¿no? Entonces, pensar en la pornografía, Byung-Chul Han en algún momento dice la pornografía no es erotismo, la pornografía es la relación directa entre el ojo y el objeto. Bueno, sabemos que en esta pandemia se ha usado mucho la pornografía, no me parece que sea algo complejo ni malo, pero sí me parece que está bueno tener una mirada crítica también acerca de eso. Y también pensar que testimonios de muchas mujeres que han participado de films pornográficos que no la han pasado bien y que han sido verdaderas violaciones. No quiero que me levanten la clase, así que la charla, así que en la clase seguimos hablando de esto. Aún hoy la mayoría de la pornografía sigue siendo muy relacionada con la mirada masculina. Para cerrar este libro maravilloso de este uruguayo que les recomiendo, les voy a comentar algo que no está en el libro de Ercole, pero que lo cuento mucho en las clases, que me interesa mucho comentar en las clases y que tiene que ver también con otra práctica de la sexualidad del siglo XX, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que lo desarrolla muy bien Cecilia Marzano en un libro que se llama El horror, la muerte como espectáculo, que es el tema de las películas snuff, y son esas películas que en algún momento Medio Oriente envía durante la Guerra del Golfo a
a Estados Unidos, a los servicios de inteligencia, de modo privado, para mostrar violaciones, para mostrar decapitaciones, para mostrar infinidad de atrocidades, para impresionar a Occidente sobre la ferocidad de Oriente. Con la masividad de Internet, esos videos llamados snuff, lejos de generar el horror, comenzaron a pasar a lo público, a venderse y hasta armarse un mercado paralelo al mercado de la fabricación de armas, tráfico de drogas, de personas, también de videos snuff, donde ya no hay una filmación de una ficción, sino son videos reales de situaciones complejas. Creo, y lo hemos charlado en la última o anteúltima clase, que tenemos que pensar la naturalización del horror y la naturalización de la muerte como espectáculo para también reclamar una política de seguridad y de protección en los medios masivos de comunicación que no es de represión, sino es de recato y también de dignidad. Me gustaría más llamarla de dignidad. No es necesario describir crímenes, no es necesario dar detalles, no es necesario mostrar, se puede informar sin recurrir a eso. Y por otra parte, esto de las películas snuff, que pueden verlo en películas como Tesis con Y, Asesinato en 8 milímetros y así hay muchísimas más, se está transformando cada vez más en una práctica que también está incluida dentro de la trata de personas. La trata de personas que abarca mujeres y niñas especialmente, tiene que ver con muchas veces no solamente personas sometidas a la prostitución, al secuestro, sino también personas coaptadas para la filmación de videos snuff. Bueno, mi última palabra es: vamos a seguir trabajando con este libro. Ojalá que el resumen de hoy haya sido un poco certero con respecto a la letra de este libro, que es más para trabajarlo y puntualizarlo, y nos estamos viendo. Un abrazo.